Bueno, muy buenas noches. Saludamos también a las personas que se conectan a nuestro canal de YouTube. Y vamos a estudiar un poco esta noche acerca de la oración, pero oración en el Espíritu. Oración en el Espíritu. La Biblia dice que nosotros somos un espíritu, ¿cierto? Seres humanos, que tiene un alma y vive en un cuerpo. Y el espíritu es el que nos hace toda la diferencia entre los seres humanos y los animales. Nosotros somos creados a imagen de Dios porque somos espíritu, Dios es espíritu. Entonces, cuando nosotros oramos, de hecho cuando oramos, así oremos en nuestro español, estamos entrando en el espíritu. Entonces, la palabra de Dios dice que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida del Señor. Eso es Primera Tesalonicenses 5:23. Dice: todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida del Señor. Entonces, sin duda nosotros somos un espíritu, es lo que somos, que tenemos un alma. El alma es nuestra inteligencia o nuestras emociones, y vivimos en un cuerpo. El cuerpo es como el estuche, que de pronto se envejece, pero tenemos una promesa que vamos a recibir un cuerpo espiritual también, ¿sí? Bueno, entonces vamos a hablar un poco de orar, pero de orar en el Espíritu. Antes de leer el pasaje que es Mateo 26, 36 al 46, es cuando Jesús va a orar en Getsemaní antes de ser arrestado para ser sacrificado. Quiero que leamos un versículo que está en 1 Corintios capítulo 6, verso 17. Si quieres leerlo conmigo, dice: pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Cuando habla de unirse al Señor, habla de nuevo nacimiento. En el momento en que nosotros nacimos de nuevo, nos unimos al Señor. Somos miembros del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, y Cristo es la cabeza. Entonces, el que se une a Cristo, un espíritu es con él. Entonces, de ahí la importancia de nosotros orar en el Espíritu. El apóstol Pablo, que escribió como la 3/3 partes del Nuevo Testamento, dijo: yo oro en el Espíritu más que todos, ¿sí? O yo hablo en lenguas más que todos. Entonces, Pablo oraba en el Espíritu. Ahora dice: cuando yo oro en lenguas, mi espíritu ora. Entonces, la enseñanza sobre orar en el Espíritu es muy, muy profunda, pero solamente quiero que veamos un poco cómo es que el Espíritu Santo nos ayuda en esta oración en el Espíritu. Vamos a ver entonces estas circunstancias cuando Jesús va a orar al Getsemaní. Dice la Escritura en Mateo 26, 36. Dice así la palabra: entonces llegó Jesús con ellos, con sus discípulos, al lugar que se llamaba ¿cómo? Getsemaní. Y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que yo voy allí y oro. Y tomando a los más cercanos, a Pedro y a los hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Entonces Jesús, Dios hecho hombre, también un espíritu con un alma. Sé que las emociones son ¿de qué? El alma. Pero el espíritu necesitaba orar. Ahora, me llama mucho la atención esta palabra, Getsemaní. En arameo tiene un significado. Significa pequeño huerto, significa olivar o significa prensa de aceite. Cuando usted estudia un poquito acerca de cómo se hacía el aceite de oliva, usted encuentra que cogían la pepa del olivo y la prensaban, la molían hasta sacar el aceite, ¿sí? Era algo que sucedía con mucha presión. Y recuerda que el aceite, bajo el Antiguo Testamento, simboliza la unción del Espíritu Santo, ¿sí? La unción del Espíritu Santo.
Bueno, ¿vamos bien hasta ahí? Entonces sigamos leyendo, versículo 39. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Algunos preguntarán: bueno, ¿cuál es la copa? La copa es la copa del juicio que venía sobre la humanidad. Y como Jesús viene a cargar por el pecado de la humanidad, esa copa de juicio cayó sobre Jesús. Por eso es que cuando uno viene a Cristo, es la mejor decisión que uno puede hacer sobre la tierra, porque entonces ya hubo alguien que llevó el juicio y nos declaró a nosotros justos, ¿sí? Justificados pues por Cristo tenemos paz para con Dios. Sigamos. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: así que no habéis podido orar, velar conmigo una hora. Velad de orar para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Aquí habló del hombre interior, de nuestro ser espíritu, y del hombre exterior, que habla como la carne o el ser natural. ¿Sí? Ya había hablado del alma cuando dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Está viendo ahí las tres dimensiones del ser humano: un espíritu que tiene un alma y vive en un cuerpo. ¿Necesita orar el espíritu, el alma y el cuerpo? Para el cuerpo, ¿qué sería orar? De pronto arrodillarse, ¿sí? Claro que ahora en la vida moderna la gente ya no se arrodilla, ya es antigua, eso ya no. Los millennials ya no se arrodillan, pero sí, necesitamos arrodillarnos antes de ellos. ¿Seguimos? Versículo 42. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Esta es una oración de consagración. No siempre que uno ora tiene que decir hágase tu voluntad, porque la voluntad de Dios está expresa en la palabra. Usted puede orar la palabra sabiendo que es la voluntad de Dios, pero esta oración en particular es una oración de consagración, donde él pide algo que no estaba de acuerdo a lo que el Padre estaba diciendo. Entonces al fin somete su voluntad a la del Padre y dice: hágase tu voluntad. Se llama oración de consagración. ¿Listo? Vino otra vez, ¿y qué pasó? Los cayó durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Qué raro que la gente se duerme orando, ¿no? Siempre ha sucedido. Yo lo he visto en la Biblia muchas veces, y en la iglesia también muchas veces. Versículo 44. Y dejándolos, se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Versículo 45. Entonces vino a sus discípulos y les dijo: dormid ya, descansad. He aquí ha llegado la hora, que el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que le entregue. Listo. Entonces aquí las circunstancias en que Jesús va a Getsemaní para orar eran circunstancias muy difíciles. Tan difíciles que otros narradores del Evangelio dicen que él sudó grandes gotas de sangre. Si usted quiere estudiar más acerca de esta oración de Jesús, lo va a encontrar en Marcos 14 también y en Lucas 22. Y dice que Jesús sudó grandes gotas de sangre. Entonces eran unas circunstancias muy difíciles. Él va con sus discípulos, pero finalmente cuando va llegando al lugar donde van a orar, llama a los más cercanos, a Pedro y a los hijos de Zebedeo. Le dice: mi alma está muy triste hasta la muerte. Y parafraseando el texto, le dice: ¿sabe qué? Ayúdenme a orar. ¿A quién le pidió que le ayudara a orar? ¿A toda la multitud? Hagamos una cadena de oración, dijo Jesús. Yo no sé dónde saca la gente la cadena de oración, porque la Biblia no la encuentra. ¿Sí? La Biblia sí llama y anima a unos a orar por nosotros. Pero vemos el ejemplo de Jesús, que Jesús llamó a orar por él a los más cercanos.
Sin embargo, esos más cercanos le fallaron porque quedaron dormidos. ¿Sí? Dormidos. Pero aquí lo interesante es que esta oración, que es muy particular, es en la que el Señor hace su consagración y dice: si hay alguna otra posibilidad de salvar a la humanidad sin que yo tenga que ir a la cruz, parafraseando el texto, pues Padre, que sea así. Pero si tengo que ir a la cruz, que sea tu voluntad. Esta oración nos enseña que Jesús tenía la costumbre siempre de orar. Y por eso cuando vino la circunstancia difícil, Él no fue orar porque la circunstancia era difícil, sino porque Él siempre había tenido la costumbre de ir al Padre en oración. Porque Jesús, antes de venir a la tierra, tenía una comunión plena con el Padre en la eternidad. Cuando vino a la tierra, tuvo que tener una comunión a través de la oración como nosotros hoy. Porque en este cuerpo nosotros somos más conscientes de lo natural que de lo espiritual. Entre otras cosas, por eso necesita retirarse a un lugar solo, necesita cerrar los ojos, necesita pronto colocar una canción que lleve un ambiente más espiritual, necesitará arrodillarse. ¿Para qué? Para apagar un poco los sentidos naturales que lo pueden a uno distraer y poder entrar en el espíritu, como dice la Escritura, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Entonces, orar es del espíritu y orar es espiritual. Pero vamos a ver 3 principios básicos sobre orar en el espíritu y sobre la oración en general. El primer principio es que se requiere disciplina. Sin duda Jesús tenía la disciplina de orar. Y yo creo que una de las cosas que más nos cuesta a nosotros es la disciplina de orar. Entre otras cosas, hablo por mí porque veníamos de la religión, donde orar era una carga tenaz. Porque la gente comenzaba a repetir algo, y realmente uno se cansaba. ¿Sí? O sea que la oración era como una carga muy pesada, porque era simplemente algo que se hacía en forma repetitiva y una costumbre que se tenía, pero no había ninguna relación. Solamente era repita esto, haga esto, y eso fue lo que aprendió. Se llama realmente, esa repetición se llama rezar. ¿Sí? Entonces nosotros de pronto aprendimos a rezar en la religión. Ahora en Cristo necesitamos aprender a relacionarnos con Él. ¿Con quién? Con el Padre. ¿A través de quién? De Jesucristo, el único camino. Bajo la unción del Espíritu Santo. Entonces cuando entramos en esa dimensión del Espíritu y cogemos esa disciplina de orar, oramos hasta sin darnos cuenta. Y es posible todavía que nos quedemos dormidos orando. También es posible que nos despertemos orando. Quiero decir que no está mal que la gente se quede dormida orando. Está mal que la gente se quede dormida sin orar. ¿Sí? Porque de todas maneras nos quedamos dormidos, ¿o no? Sea que oremos o sea que no oremos, nos quedamos dormidos. Entonces necesitamos tener la disciplina de la oración. Si miramos la vida de Jesús, que hay mucho que decir, pero miremos unos 2 o 3 versículos. Marcos 1:35 dice que Jesús se levantaba muy de mañana, siendo aún muy oscuro, y salía a un lugar desierto. Eso significa un lugar solo, y allí oraba. O sea, que aquí la Escritura nos enseña que Jesús oraba en las madrugadas, en las mañanas, muy temprano, cuando no hubiera nadie que lo interrumpiera, cuando él pudiera tener un tiempo libre donde él iba a orar y a escuchar al Padre. En Lucas 5:16 dice: mas él, Jesús, se apartaba a lugares desiertos y oraba, y los discípulos iban y lo buscaban. Cuando estaba orando ya ellos sabían dónde estaba, iban a buscar: maestro, todo el mundo te está buscando. Entonces yo creo que si habría alguien que podría tener la autoridad moral para decir que estaba muy ocupado para orar, era Jesús. Sin embargo, Jesús, a pesar de ser tan ocupado y tan solicitado, oraba. Y
tomaba tiempo para orar porque tenía la disciplina de hacerlo, tenía la costumbre de hacerlo. En nuestro texto de hoy, Mateo 26, ¿cierto? Versículos 37 y 38 dice: y tomando a Pedro y a los hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad o orad conmigo. Entonces aquí nos enseña que Jesús también se reunía a orar con los más cercanos, que invitaba a los más cercanos a orar. Una forma de enseñar a la gente a orar es orando con ellos. ¿Sí? Es una forma de enseñar a la gente a orar, orando con ellos. Entonces todos nosotros necesitamos entender, número uno, que somos, si estamos en Cristo, somos un espíritu con Él, que somos hijos de Dios, que nos acercamos a Dios Padre como hijos en el nombre de Jesús, y que necesitamos relacionarnos con Él, que habrá cosas que Él tiene para nosotros que solamente a través de la oración nos va a decir. ¿Sí? Porque la Escritura dice que cosas que ojo no vio, ni oído yo, cosas muy grandes, son las que Él ha preparado para los que le aman. Ahora, cuando uno ama a alguien, uno busca al que ama, ¿o no? ¿Cuántos enamorados hay aquí esta noche? Amén. ¿Sí? ¿Usted se ha enamorado alguna vez, cierto? Los que nos ven por internet también se han enamorado. Y uno sabe que uno busca estar con esa persona que ama. Tiempo. Sacar tiempo para estar con él. Entonces, el texto que les estoy parafraseando, a renglón seguido dice: mas Él nos la revela por el Espíritu. Porque el Espíritu de Dios todo lo escudriña, aún lo profundo, lo escondido en el corazón del Padre. Dice: porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así también nadie conoce las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. Y agrega: y nosotros, hablando de los cristianos, los hijos de Dios, no hemos recibido el espíritu que proviene del mundo, sino que hemos recibido el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Es decir, que hay cosas que Dios nos concedió, pero que solamente el Espíritu Santo nos las revelará en nuestro tiempo de oración. ¿Es claro? Luego dice: lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino por las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. O sea que si hubiera una pregunta, ¿qué es ser espiritual? Es orar. Oye, esa persona tan espiritual, esa persona que ora. Persona espiritual no es la que levita, las que levitan son las brujas. Una persona espiritual es una persona. ¿Cree que Jesús aquí en su ministerio en la tierra fue un hombre espiritual? Y era alguien que oraba, y que el Padre le hablaba en su tiempo de oración. Y Él dice que Él no se avergüenza de llamarnos sus hermanos. Necesitamos nosotros tener la disciplina de orar. De pronto al principio sea necesario colocar una alarma, poner un recordatorio, decirle a alguien que nos ayude: ay, tiene tiempo de oración, y uno ir a orar. Por eso recuerden que aquí todos los domingos tenemos de 8 de la mañana a 9 un tiempo de oración, donde todos están invitados, pero solo vienen los más cercanos. ¿Ven? Ustedes sean cercanos, ¿ven? Ustedes están invitados. ¿Listo? ¿Seguimos? ¡Qué alegría! ¡Qué entusiasmo! Hablando del ser humano, que es un espíritu, pero que vive en un cuerpo, la Escritura dice que el espíritu siempre está dispuesto a orar, pero que la carne o el cuerpo es flojo o débil, o sea que él no quiere. Y por eso es que cuando usted lee en Gálatas 5 habla de que hay una batalla entre el espíritu y la carne, que se oponen entre sí, que no quieren que hagamos lo que debemos hacer. Y en ese contexto habla del fruto del espíritu, que es amor y que tiene 9 manifestaciones:
amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Dice, contra tales cosas no hay ley. Pero por otra parte dice, y manifiestas son las obras de la carne. Y empieza a hacer también una lista. Entonces nosotros somos un espíritu nuevo en un cuerpo débil que no quiere acercarse a Dios. ¿Por qué es débil? Porque es más consciente de lo natural, de lo que estamos viendo aquí en lo natural, aquí en la tierra. ¿Listo? ¿Qué dice Mateo 26, versos 40 y 41? Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, porque el cuerpo es débil. No hayan podido orar una hora porque el cuerpo es débil, la carne es débil. Y dijo a Pedro, así que no habéis podido orar conmigo una hora. Le preguntó, no aguantó una, porque la carne es débil. ¿Qué le pasó? Se quedó dormido. Y agrega, verso 41, léalo conmigo. Velad de orar para que no entréis en tentación. La tentación va a venir sea que ore o no, pero el no orar permite que uno entre en ella. La tentación no es pecado, todos somos tentados. El pecado es cuando cae o entra en ella, ¿sí? Entonces, velad de orar para que no entréis en tentación. Y agrega, el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Entonces, si esos primeros discípulos de Jesús tuvieron dificultad para orar, yo creo que nosotros los postreros también, ¿no? ¿O será que no? Yo creo que nosotros también tenemos dificultad para orar. ¿O solo yo? Bueno, si los primeros discípulos se quedaron dormidos, es posible que nosotros también nos quedemos dormidos. Pero repito, el problema no es que nos quedemos dormidos orando. El problema es que nos quedemos dormidos sin haber orado. Entonces, la invitación que hace el Señor es a ¿qué? Oremos. Incluso en otra escritura dice que Él les enseñó una parábola acerca de la necesidad de orar siempre y no desmayar. Si lo pudiéramos parafrasear ese texto con diría acerca de la necesidad de orar siempre y no quedarse dormido. ¿Sí? Y fue cuando le habló de una viuda y un juez injusto, y ella necesitaba que le hiciera justicia. Y como ella oró, finalmente, aunque el juez era injusto, termina haciéndole justicia. Entonces, mientras estamos en esta tierra, en este cuerpo, tenemos una necesidad, que es la necesidad de orar. Aunque tenemos una dificultad, que es que la carne tiene la tendencia a vivir independiente a Dios. Eso le llama vivir en la carne, la tendencia a vivir independiente a Dios, hacer lo que uno quiere. Y la carne o el cuerpo, pues no quiere orar, quiere hacer otras cosas. ¿Listo? Sigamos entonces, si este tiempo como es tan corto. Tercero, ¿qué es el tercero? El Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. El Espíritu, hablando del Espíritu Santo. Ahí está en mayúsculas, ¿sí lo ven? Entonces ahí el espacio no nos alcanzaba para escribir el Espíritu Santo, pero es el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. El Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Recuerda que cuando Jesús prometió la venida del Espíritu Santo, dijo que Él era el ayudador, dijo que Él era el consejero, ¿sí? Entonces, tenemos una debilidad, pero tenemos quien nos ayude. El problema no es que haya una debilidad, la hay, pero la bendición es que tenemos quien nos ayude. Es como decir, tengo que llevar este bulto, es muy pesado, no lo puedo cargar, la fuerza no me alcanza, pero tengo a alguien que me ayuda a llevarlo. Ahora, escuchen esto antes de mirar un poco sobre la ayuda del Espíritu Santo en la oración en el Espíritu. Ayudar no es hacer la tarea solo. O sea, el Espíritu Santo no va a hacer la tarea solo como nosotros. Él nos ayuda cuando nosotros tomamos la iniciativa de tomar la tarea. ¿Sí? Como cuando alguien le dice a otro,
ayúdenme a levantar esto. Entonces alguien lo coge y lo ayuda a llevar. Cuando uno va al libro de los Hechos, uno encuentra en Hechos 2 que cuando el Espíritu Santo viene sobre ellos, los 100 que estaban congregados allí, dice que aparecieron como lenguas de fuego sentándose sobre cada uno de ellos. Y todos los que estaban reunidos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Y habla de todas esas nacionalidades de los que estaban ahí reunidos. Entonces, orar en el Espíritu, orar bajo la influencia o la opción del Espíritu Santo, es orar en otras lenguas. Es decir, que el Espíritu Santo le da a uno las palabras, o incluso puede decirse los gemidos o los sonidos, ¿sí? Porque realmente quien está orando es Él, el uno. Como que mi espíritu se conectó al Espíritu Santo, está en el mismo canal y está orando conforme a la voluntad de Dios. Mira lo que dice Romanos 8:26. Recuerda que el capítulo 8 de la carta de los Romanos es un paralelo entre vivir en el Espíritu o vivir en la carne. ¿Sí? Usted lo estudia, es ese paralelo. Y en ese mismo contexto dice, y de igual manera el Espíritu, hablando del Espíritu Santo, ¿qué dice? Nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. El apóstol Pablo dijo: si yo oro en el Espíritu, mi entendimiento queda sin fruto. ¿Sí? Pero mi espíritu es ora, mi espíritu es edificado, mi espíritu es fortalecido, estoy recibiendo dirección, porque el Espíritu Santo nos va a guiar a través del Espíritu. ¿Sí? O sea, Romanos 8:14 dice que todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Ahora, cuando nosotros nacimos de nuevo, recibimos al Espíritu Santo. ¿Sí es claro eso? El único que bautiza con el Espíritu Santo es Jesús. ¿Para qué lo recibimos? Para que nos guíe. Pero ¿cómo nos va a guiar si no hablamos con Él? ¿O no permitimos que Él interceda por nosotros en aquello que nosotros no sabemos cómo orar? Porque habrá circunstancias en la vida que enfrentamos en las cuales no sabemos realmente cómo orar. Habrá cosas que no conocemos y necesitamos entonces orar en el Espíritu, o como decimos nosotros los cristianos, orar en otras lenguas según el Espíritu nos dé, y de esa manera estaremos orando en el Espíritu, pero permitiendo que el Espíritu mismo sea quien interceda, el que ore, el que tome la carga de nosotros allí. Entonces, la buena noticia es que el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad, pero nosotros necesitamos dejarlo que nos ayude. Ahora, una pregunta interesante, ¿cuál es? ¿Cómo nos ayuda el Espíritu Santo en nuestra debilidad? ¿Cómo? Es una pregunta de forma. ¿Cómo el Espíritu Santo nos ayuda? Entonces, esa palabra que fue traducida como ayuda, en el original era esta palabra. Lea, ¿quién tiene lengua de Parangadirinícuano? Dice Sunantilambano. Esa es la palabra, Sunantilambano. Esa es la palabra que fue traducida como ayuda. Para poder entender lo que hace el Espíritu Santo, entonces vamos a dividir esa palabra en tres. La primera palabra, su, la segunda, anti, y la tercera, lambano. No lambón, sino lambano. ¿Sí? Entonces la palabra es, en el original, sunantilambano. Y fue traducida como ayuda. Fue traducida muy sencillo como ayuda. Entonces vamos a ver qué traducción tendría esa palabra a nuestro castellano. La palabra sun, entonces, es junto con. Junto con. La palabra anti sería contra. Y la palabra lambano sería tomar
para sí la tarea. Entonces, ¿cómo diría Romanos 8:26 que nos ayuda el Espíritu Santo? Diría más o menos así: y de igual manera el Espíritu Santo toma para sí la tarea junto con nosotros contra nuestra debilidad. Tremendo, ¿no? O sea, lo que el Espíritu Santo hace cuando nos disponemos, por eso hay que hacer lo que dice Romanos 12:1. Hermanos, les ruego por la misericordia de Dios que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. O sea que para orar en el Espíritu también hay que presentar el cuerpo. Entonces, cuando presentamos el cuerpo y nos disponemos a orar en el Espíritu, aunque no sabemos qué orar como conviene, porque la situación tal vez es muy difícil, como era esa situación tan difícil de nuestro Señor Jesucristo en ese momento, cuando iba a ser sacrificado, asesinado, sin él ser culpable de nada, entonces necesitamos orar en el Espíritu. Pero necesitamos ¿qué? Presentar el cuerpo. Le diga: ay, pastor, yo no vine a la oración del domingo, pero yo lo acompañé en el Espíritu. Yo no sabía que usted se desdoblaba. No, hay que presentar el cuerpo. Usted no ha oído que hay gente religiosa: ay, yo lo acompaño en el Espíritu. No, uno está donde está el cuerpo, a menos que se haya muerto. Si se murió, entonces sí, ya no está ahí. Entonces, quiero que usted se grabe este texto. Y de igual manera, el Espíritu Santo toma para sí la tarea junto con nosotros contra nuestra debilidad. Porque como Él sí sabe todo, Él sí sabe cómo orar como conviene. Luego, a renglón seguido, el versículo 27 de Romanos 8 dice que el Espíritu intercede por nosotros conforme a la voluntad de Dios. Voy a buscarlo porque no lo tengo aquí bien en mi. Entonces dice Romanos 8:27: mas el que escudriña los corazones. ¿Se acuerdan que vimos que Dios tiene cosas grandes? Y que el Espíritu de Dios es el que conoce lo que hay en el corazón de Dios y que Él nos lo revela a nosotros. ¿Sí? También Él conoce lo que hay en el corazón nuestro, aunque nosotros no lo sepamos. La Escritura dice que aún no está la palabra en nuestra boca, y aquí, Señor, que ya tú la conoces toda. Entonces dice: mas el que escudriña los corazones, el Espíritu Santo, sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. O sea que orar en el Espíritu es un regalo de Dios para los que somos salvos. ¿Sí? Y solamente los que estamos en Cristo tenemos ese privilegio de que el Espíritu Santo se una con nosotros, tome nuestra tarea junto con nosotros y venga a hacernos fuerte allí donde somos débiles. Por eso el apóstol Pablo dijo: yo me glorío en mis debilidades, porque cuando soy débil, entonces el Señor me fortalece. Por eso la Escritura diga: el débil, fuerte soy. No puedo ser fuerte si no oro en el Espíritu. Mi fortaleza realmente es el Señor. Y si yo permito que Él se une a mí, que tome conmigo la tarea en contra de mi debilidad, no habrá nada que pueda derrotarme. De hecho, Jesús fue a la cruz, pero se levantó victorioso de la muerte. Porque Él ya había estado orando. Y entonces, de ahí que la oración eficaz del justo puede mucho. Entonces, nosotros necesitamos orar en el Espíritu. Pero el apóstol Pablo enseñó que la oración en el Espíritu, o el hablar en lenguas, es más que todo para la vida personal, privada. Para edificación, ¿cierto? Para la vida nuestra personal, privada. Porque dice: yo en público prefiero hablar 2 o 3 palabras que me entiendan.
para edificación de toda la iglesia. Pero la oración en el Espíritu es para edificación personal. Lógico que les vamos a enseñar en la congregación para que cada uno aprenda cómo edificarse. Porque el que ora en el Espíritu así mismo se edifica. Entonces necesitamos nosotros orar en el Espíritu. Y para orar en el Espíritu usted lo puede hacer en su tiempo de oración personal. Pero también usted lo puede hacer mientras va por un camino, mientras está haciendo alguna labor. Usted puede estar orando en el Espíritu. Y cuando usted está orando en el Espíritu, entonces ahí está el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque lo invitamos a Él. Porque permitimos que Él tome esa carga junto con nosotros y que sea Él el que vaya en contra de nuestra debilidad. Y si Él está en contra de nuestra debilidad y ayudándonos a salir adelante, entonces podemos decir: fuerte soy. El Señor es mi fortaleza. Entonces terminamos con el verso que comenzamos. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Si bien nos unimos al Señor al nacer de nuevo, también nos unimos al orar en el Espíritu. Entonces, orar en el Espíritu debe ser una práctica diaria, es una necesidad absoluta, pero también es una fortaleza que tenemos allí donde nosotros somos débiles, ¿sí? Allí donde nosotros somos débiles. Así que esta noche, los minutos que nos quedan por colocarnos en pie, y vamos a orar en el nombre de Jesús. Usted que está ahí del otro lado, también tenga su tiempo allí de orar en el Espíritu.